Pedimos esta mañana también por la sabiduría y la revelación de tu palabra en y a través de nosotros, Padre amado, para poder entender y comprender lo que tú tienes preparado para el día de hoy y no solamente atesorar nuestro corazón, sino ponerlo por obra. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cómo se sienten en esta preciosa mañana? Ofrezca un fuerte aplauso al Señor. La semana pasada estaba el apóstol explicando que sobre la fe de Cristo, que no era la fe en Él, sino la fe del Señor que actúa en nosotros. Pero más allá de lo que opera, el Señor es en nosotros y a través de nosotros. Porque cuando llegamos a Él, es decir, que le recibimos como único, suficiente Salvador, empieza un proceso en nosotros de transformación. Un proceso de santificación, un proceso de perfeccionamiento, donde cada día vamos a ofrecer una mejor versión de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, del 9 al 10, dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El apóstol explicaba que es la diferencia esta de pasar de vivir y confiar en nuestra propia justicia a pasar a vivir y confiar en la justicia del Señor. Porque justicia significa rectitud de conducta. Entonces no es lo que yo creo que es bueno, agradable y perfecto y que es recto delante del Señor, sino que es lo que me dice la palabra en los cuales nosotros debemos caminar. ¿Cuáles son los principios que la palabra me está enseñando y en cuáles nosotros vamos a ejercer cada uno de estos principios? Porque es la fe de Cristo actuando en nosotros y produce en nosotros frutos de justicia. Pero cuando hablamos sobre esos frutos, el Señor está operando. Porque dice la palabra que cuando nosotros llegamos a Él y le recibimos como único y suficiente Salvador, empieza una hermosa obra de día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestro día, para nosotros poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero algunos piensan como que eso es automático o es mágico. Decimos que hoy recibimos al Señor, listo, y empezamos a actuar de una manera distinta. Ojalá fuese así. Indica un proceso, empieza un proceso de transformación, de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Por eso decía el apóstol la semana pasada lo que dice Gálatas, y leyendo la traducción textual, la Biblia textual: ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora que vivimos por el Espíritu, en mayúscula, que es el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros cuando en Él creímos, y andemos en el Espíritu, en minúsculas, en nosotros. Lo que hizo el Señor en la cruz fue algo maravilloso y viene a ser efecto en todo aquel que le recibe como único y suficiente Salvador. Pero también nosotros debemos accionar. ¿Cuáles son los ajustes que debemos hacer para nosotros alinearnos a la palabra? Porque no solamente es esto es lo que tengo que hacer, tengo la certeza que es lo que tengo que hacer, pero si no lo hago, es como aquel que es hipertenso y tiene su medicamento y sabe la hora y la cantidad de pastillas que debe tomar, pero si no se toma el tratamiento, ¿va a hacer efecto? No. Igual, por lo menos aquellos que tienen sobrepeso como mi persona, y decimos, vamos a comenzar la dieta. Y sé cuál es lo que voy a comer en el desayuno, en el almuerzo, la cena, las meriendas, y tengo ese plan detallado de 1, 2, 3 meses.
Pero si tengo todo eso, pero no ejecuto nada, ¿va a hacer efecto en mí? No. Igual sucede en la palabra. En la palabra nos da todos los lineamientos, cuáles son los pasos que debemos seguir, pero si no lo ponemos por obra, no estamos haciendo nada. Ha empezado un trabajo el Señor en nosotros. Esos frutos de justicia. Ya él hablaba de la semilla de mostaza. Y cuando hablamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Son esas características del fruto del Espíritu que el Señor ha depositado en nosotros como esa semilla, pero se deben forjar. La semilla, cuando se siembra, ¿qué sucede? Tiene que germinar. Hay que preparar la tierra para que esa semilla germine y pueda crecer. Y la semilla, que es de las más pequeñas, pueda hacerse un árbol frondoso y con mucho fruto. Así es también en nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, empieza el Señor ese proceso de transformación en nosotros de día a día, para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero eso maravilloso que hizo el Señor en la cruz viene a hacer efectos en aquel que le recibe como único suficiente Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Necesitamos accionar también nosotros, porque debe manifestarse en nosotros ese fruto que ha depositado el Señor en nosotros. El amor es expresar la voluntad de Dios con respecto a la actitud que debe mostrarse a los demás. El Señor ha depositado amor en nosotros, pero ¿cómo lo estamos nosotros vertiendo en otros? ¿Será que otros pueden ver el amor del Señor en nuestra vida? Porque ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Yo decía en el anterior servicio, yo puedo decirle a mi esposa, te amo, amor, te amo. O decirle, amor, te amo. Estoy diciendo las mismas palabras, pero es congruente la forma que lo digo y mis facciones con lo que estoy diciendo. No. Y así sucede en nuestra vida. Necesitamos ser congruentes lo que estamos diciendo, el cómo lo estamos diciendo, para que pueda manifestarse, pueda verse que el amor del Señor ha sido vertido en nosotros. El gozo es el deleite en el Señor. Dice la palabra, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero uno piensa que gozo es alegría, porque cuando están sucediendo las cosas chéveres, nos podemos gozar, es el deleitarnos. Pero cuando están las circunstancias adversas, ¿será que nosotros nos podamos gozar igualmente? Sí, porque no es gozarse en lo malo que está ocurriendo, sino es deleitarse en el Señor. El que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, el que nos aumenta la fuerza cada día, el que cambia nuestro lamento en baile, el de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente de decirlo, sino también el vivirlo. La paz, las relaciones armoniosas. Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. La paz con Dios es cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Dice la palabra que antes estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, antes estamos apartados y ahora venimos a ser parte de su familia. Esa relación se restablece. Entonces la paz con el Señor es la relación que tenemos con el Señor. Pero también debe manifestarse la relación con los demás, los que están a nuestro alrededor. Dice la palabra, busca la paz y síguela. Porque pensamos que paz es tranquilidad. Vamos a tener una relación armoniosa con paz y decimos, no, que no va a haber pelea, no va a haber diferencia. No, es una relación armoniosa, que en las altas y subidas de la relación podamos tener la mejor actitud para que esa relación persevere. Paciencia.
Es la capacidad de tolerar la adversidad manteniendo la calma. Tenemos también la benignidad, es el no hacer mal. Cuando en lo médico dicen, no, es un tumor benigno. Es una afección que está ahí, pero no está haciendo daño a lo que se suscribe. Tiene que estar en nosotros el no hacer daño, la bondad, los hechos concretos de hacer el bien. Y es una virtud solamente de los regenerados en Cristo Jesús. El poder hacer lo bueno. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de fidelidad, es mantenerse dentro del principio establecido de acuerdo a los parámetros. Cuando hablamos del matrimonio, debemos mantenernos fieles en el matrimonio. No es solamente que la persona es infiel cuando se va con otra, sino que el matrimonio es la relación entre dos personas, un hombre y una mujer. Cuando en esa relación se adiciona otra persona, se está cambiando la configuración de esa relación. Se está adulterando. Entonces ya no se está permaneciendo en la fidelidad, porque los parámetros de esa relación se están disolviendo, no se está ejerciendo. Dijo el Señor que si en nuestra mente codiciásemos a otra persona, ya estamos adulterando. No es llevar a la acción, ya solamente es con nuestra mente. Mansedumbre, gentileza de corazón, el ser apacible en medio de las circunstancias difíciles. Dominio propio, control de las emociones en medio de estas circunstancias difíciles. No que las emociones nos controlen, el poder nosotros controlar las emociones. Pero todo esto son aspectos del fruto del Espíritu. Y esto no se forja de la noche a la mañana, ni tampoco es algo mágico. Uno piensa, ay, ya recibí el Señor, como dice que ya soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, ya no tengo que preocuparme, el Señor se encarga de mí. Yo me siento y veo qué hace el Señor conmigo. No, lo que hizo el Señor en la cruz es maravilloso. Vertió hasta la última gota de su sangre para el perdón de nuestro pecado. Pero nosotros somos los que debemos alinearnos a esos principios que declara su palabra. ¿Cómo? A través del autogobierno, que es la obediencia voluntaria a la verdad. Debemos nosotros autogobernarnos, ejercer la verdad, ser obediente a la verdad. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso de día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque el poder llegar a la estatura del varón perfecto no es algo que recibe el Señor, ya logré la estatura del varón perfecto. No, es un proceso. El despojar nosotros de todos esos malos hábitos, el revestirnos nosotros de lo que el Señor ha depositado en nosotros, y el poder forjar cada aspecto del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Y eso es algo de día a día. El poder es ejercer en nosotros también el carácter cristiano, que es hacer el hábito de obedecer la verdad. Y eso no se obtiene de la noche a la mañana. El poder despojarse de ese viejo hombre, como dice la palabra, es algo que nos cuesta. El cambiar nuestra forma de pensar para obedecer voluntariamente a la verdad es una determinación que debemos tener nosotros, para que haya un resultado que de nosotros podamos obtener una conciencia cristiana, que es el entendimiento y comprensión de esa verdad, que sea algo ya parte de nosotros, el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Y eso no es de un día para otro. Necesitamos ejercer. Por eso dice Pablo a su discípulo Timoteo en su segunda carta,
versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Leo la traducción textual. Dice: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Procura con diligencia. ¿Qué es ser diligente? En hacer lo que hay que hacer en el momento que debemos hacerlo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¡Wow! El ejercer el ministerio de la piedad. Que todo lo que digamos, todo lo que hagamos, sea agradable al Señor. ¿Qué compromiso? El ser nosotros creyentes. El poder ser esa luz en medio de la oscuridad. El poder evidenciar que ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Es algo de día a día. Porque la madurez en el Señor no se obtiene con el tiempo. Tengo tantos años en el Señor, ya estoy maduro en el Señor. No. La madurez en el Señor se obtiene viviendo la palabra cada día. El poder caminar en la verdad. El poder decir la verdad conforme a la palabra. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Mira pues diligentemente cómo andéis. No como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Y hay tres aspectos de la voluntad del Señor. Uno, el ser agradecido en todo. ¿Y todo es? Todo. En lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Y el ser agradecido en lo bueno es viable. Pero el ser agradecido cuando estás pasando las circunstancias más difíciles no sale del corazón. Es un ejercicio que debemos hacer en el Señor. Otro aspecto de la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nuestro andar sea como santo. Pero el ser santo no es que no haces nada, estás así y nos dibujamos la aureola acá. Porque pensamos que el ser santo, bueno, que no hace nada. El ser santo significa ser apartado para Dios. Y el ser apartado para Dios es que nuestro comportamiento tiene que parecerse cada día más al Señor, a ese varón perfecto en el cual el Señor está trabajando en nosotros día a día para que nos parezcamos más a Él. Pero también tiene que ser una determinación nuestra de poder quitar todo lo viejo y empezar a accionar en lo nuevo. Y la tercera aspecto de la voluntad de Dios es que hagamos callar la ignorancia del insensato a través de nuestra vida. Que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad. De poder que nosotros podamos mostrar el camino que es Cristo Jesús a otro. Porque la palabra dice que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. De que nosotros podamos ponerle sazón a donde quiera que vayamos. Y la sazón es su palabra. La luz es el Señor en nosotros, a través de nosotros. Pero es un ejercicio que es diario. El que cada día tener una mejor versión de nosotros. Lo que tenemos dispositivos móviles, hay veces que nos llega una actualización del sistema o una actualización de un programa. ¿Sí o no? Que cada día haya una actualización de nuestro carácter. Que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. De que cada día nuestro andar se parezca al de Él. Y es un proceso que es de día a día. Porque el Señor nos está perfeccionando hasta el día que estemos delante de su presencia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y cuando leemos otra vez Filipenses 3, del 9 al 10, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de resurrección. Para conocerlo a Él. Pero para conocer a Cristo no es conocer al Cristo histórico. No es saber dónde murió, qué hizo en vida, dónde falleció.
que Él resucitó, que Él fue ascendido y ahora mora en cada aquel que le recibe como único y suficiente Salvador. No va más allá, es de conocerlo. ¿Cómo conocemos a Jesús? Conocemos a Jesús cuando cada día vamos aprendiendo más de la palabra. El apóstol Pedro dice el de conocer, el de ir creciendo en el conocimiento de Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer más de Jesús? Cuando conocemos más de Él conforme a su palabra. Y empezamos a caminar como Él anduvo, para que nos parezcamos cada vez más a Él. Es tener una relación personal con Él. Dice la palabra que Él toca la puerta y aquel que le abre, dice que pasa y entra a cenar con esa persona. ¿Y ese qué indica? Intimidad. Porque tú pasas a alguien que desconoce a tu casa. No, ¿verdad? Pasa a alguien que es conocido. El Señor necesita intimidad con nosotros, porque dice que Él es la esposa, Él es el esposo y nosotros como iglesia somos la esposa. Y una pareja necesita tiempo juntos, necesita intimidad. ¿Cuál es la intimidad que tenemos nosotros con el Señor? ¿Le buscamos cada día? Ayer el pastor Juan en los varones hablaba de los hombres para orar. Y dice orar con manos santas levantadas al Señor. ¡Wow! De que todo lo que hagamos sea agradable a Él. Con manos santas, así que lo que hagamos sea agradable al Señor. Y poder presentar esas manos ahí, mira. Todo lo que tengo es para agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle fuerte aplauso al Padre. Y una relación continua, no es de domingo a domingo, no es ver qué me dice el Señor hoy, sino le estoy buscando cada día, estoy orando. Pero la oración no es solamente petición, es hablar con Él. Ese buen amigo que tenemos. Decía el pastor Juan, y es verdad que las mujeres necesitan una amiga ahí cercana para poder ser esa confidente. Nosotros como varones casi no tenemos amigos porque no compartimos nuestras intimidades. Pero dice el Señor que es nuestro fiel amigo. ¿Le tenemos a Él como ese fiel amigo? ¿Le contamos a Él todo lo que nos está pasando? ¿Estamos descargando a Él todas nuestros pesares, nuestras angustias? Porque Él sabe lo que tenemos, pero lo estamos expresando a Él. Estamos intimando con Él, de conocerle a Él y el conocer el poder de su resurrección, porque fue un poder evidenciado. Lo que el Señor hizo en la cruz fue algo real. Él padeció antes de ser llevado a la cruz. Él padeció montado en esa cruz. Murió por cada uno de nosotros. Fuimos redimidos, comprados por Él con precio de sangre. Derramó hasta la última gota de su sangre, tanto por ti como por mí. Para que todo aquel que le reciba no se pierda y obtenga la vida eterna. Fue un poder justificador. Fue un pago total. Él se entregó por todo y cada uno de nosotros. Fue un poder vivificador, nos dio la vida eterna. Y no solamente el poder vivir con Él desde que le recibimos hasta la eternidad. Porque dice la palabra que la vida eterna es conocer al Padre a través del Hijo. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Necesitamos conocer para poder conocer al Señor. Porque los discípulos decían al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, tanto me ha visto a mí y has visto al Padre. Y los discípulos como que no lo podían entender. Mas nosotros que tenemos el Espíritu Santo como creyentes, nos da
esa potestad de ser llamado hijo de Dios y nos da ese discernimiento para poder entender mejor lo que es la palabra. De poder entender que en Él somos más que victoriosos. De entender que Él nos acompañará hasta el final de nuestros días. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Es un poder consolador y reconfortante. Porque nos vivifica, nos energiza. Pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El que cambia nuestro lamento en baile. El que nos da la fortaleza para poder afrontar todo y cada una de las circunstancias que vienen a nuestra vida día a día. Porque para poder saber si estamos firmes en el Señor, necesitamos vivir las circunstancias de cada día, las vicisitudes, lo bueno y lo malo. Estar en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Porque ¿cómo vamos a saber que si el fruto del Espíritu se ha forjado en nosotros? Cuando viene la circunstancia a nuestra vida, ¿será que tenemos paciencia? Porque si todo está bien, ¿cómo sabemos si hemos forjado la paciencia? Porque la paciencia se obtiene en medio de las circunstancias difíciles, poder mantener la calma. La mansedumbre, poder ser apacible en medio de estas circunstancias difíciles. Pero si todo está chévere, ¿cómo vamos a forjar y cómo vamos a demostrar que se manifiesta el Señor en nuestra vida? Porque está obrando en y a través de nosotros. La fe de Jesús opera en y a través de nosotros. Porque viene a nuestra vida, empieza a transformarnos y empieza a impulsar y a generar los frutos de justicia, rectitud de conducta conforme a Él. La fe debe expresarse en acción, que es la virtud. Y esta experiencia profundiza nuestro conocimiento de Él, lo que hará también profundizar el conocimiento de nosotros mismos. Si le conocemos a Él, nos vamos a conocer a nosotros mismos aún mejor. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si conocemos más a Jesús, vamos a entendernos también a nosotros mismos. Y donde necesitamos ejercer el dominio propio. Y esto a su vez nos exige forjar la paciencia y la perseverancia que se desarrolla en el ejercicio de la piedad. Y esta actitud facilita una apertura hacia nuestros hermanos de la fe, de poder expresar el amor que ha vertido en nosotros, de ser nosotros no solamente vasos de honra, sino una jarra, de que ese amor que ha depositado el Señor en nosotros, poder vertirlo, ese amor, en otro. Porque el amor, más que un sustantivo, es un verbo. El amor se manifiesta en las acciones que nosotros estamos haciendo. Porque el desarrollar el ministerio de la piedad es que nuestros dichos, nuestras acciones sean agradables al Señor, a ese Rey de Gloria. Donde pueda florecer ese amor sin reserva ni restricciones. Y es un ejercicio espiritual de día a día. El poder manifestar, decir, en Cristo soy más que victorioso, no solamente desde la boca hacia afuera. El poder no solamente gritarlo voz en cuello, sino que lo vivamos. De que en verdad Cristo es nuestra fortaleza, de que Él es nuestro castillo, nuestro pronto auxilio, de que Él nos ha cambiado nuestro lamento en baile, de que su promesa es que estará con nosotros hasta el final de nuestros días, que nos dará la fortaleza para poder enfrentar todas las cosas que nos suceden cada día. Y puedo decir, en Él soy más que victorioso. En Él todo lo puedo. Porque Él ha obrado y está obrando una hermosa obra desde día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque hasta que podamos decir, como dijo Pablo más adelante en Filipenses 3 del 12 al 14, no que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermano, no considero yo mismo lo haya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que nosotros podamos decir como Pablo, no lo he logrado, estoy en ese proceso, pero estoy haciendo algo. El pasado queda atrás y me extiendo a lo que está delante, para poderme asir a Cristo Jesús. Que nosotros podamos estar arraigados en Él, pase lo que pase. Algunos esperan estar bien para estar bien en el Señor. No, que nosotros podamos arraigarnos a Él, tener buenas raíces, para que cuando vengan las dificultades, Él es nuestra roca. Ya estamos aguantados a esa roca. De soltar el pasado. El que se preocupa mucho en el pasado, el que se ocupa mucho en el pasado, cae en la depresión. Porque no sueltas el pasado. ¿Qué hacemos con el pasado? Nada. El pasado puede ser un referente para que puedas mejorar tus acciones. Pero lo que ya hiciste o dejaste de hacer, no puedes hacer nada. Y si nos obsesionamos con el pasado, con el peso del pasado, viene la depresión. Si nos obsesionamos con el futuro, la angustia. Vamos a vivir angustiados. Y si le ponemos mucho peso al presente, vamos a vivir estresados. Necesitamos vivir en ese equilibrio. Y ese equilibrio lo tenemos en el Señor. Porque es su fe la que ha operado en nosotros desde el momento que en Él creímos. Y cada día nos está perfeccionando para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. De que hoy día usted pueda salir no convencido, sino con la plena convicción de que si usted dejó entrar a Jesús a su vida, Él es el dueño de su corazón, es el dueño de su vida, es el que le da dirección a donde cada día, el motor de todo su ser. Pero tener nosotros también la determinación de despojarnos de todo peso que nos asedia, de despojarnos de todos los hábitos que nos alejan del Señor y empezar a revestirnos de Él, a empezar a revestirnos y hacer los hábitos para acercarnos cada día más a Él, de parecernos cada día más a Él, de que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, de esa luz que pueda mostrar el camino al Señor, no para escandilar a otros. Hay algunos que de tanta luz escandilan. Necesitamos mostrar el camino, ser la sal, darle la sazón a aquel que está sin sazonar en Cristo Jesús. Que Él puedan ver en nosotros que Cristo Jesús mora en nosotros. Por eso debemos ver cómo estamos caminando. Que aquel que comenzó esa buena obra, cada día nos está perfeccionando para parecernos cada vez más al Rey de Gloria. Denle un fuerte aplauso al Padre. Póngase sobre sus pies. Que en esta hermosa mañana tenga usted la convicción de que debe tener la determinación de hacer los ajustes necesarios para parecerse cada vez más al Rey de Gloria. ¿Qué es lo que debes quitarte? ¿De qué debes revestirte? ¿Qué pensamiento debemos quitar? ¿Qué pensamiento deben perseverar en nosotros? De que tengamos la determinación
de que sea Cristo Jesús, su fe, la que obra en nuestra vida. Por eso dice la palabra que no contristemos el espíritu y que tampoco lo apaguemos. ¿Qué es contristar el espíritu? Cuando hacemos las cosas incorrectas, cuando lo que hacemos, lo que decimos, incluso lo que pensamos no agrada al Señor, ahí lo estamos contristando. Y cuando llegamos al Señor, nuestra naturaleza pecaminosa se desactiva, no se va, pero somos nosotros los responsables si esa naturaleza se activa o se desactiva. Igual sucede con el Espíritu Santo. A veces lo activamos o lo desactivamos. Cuando lo apagamos es que no dejamos que sea el Señor que obre en nosotros, sino nuestra propia justicia la que quiere que vaya adelante. Y nuestra propia justicia es mediante la fe en nosotros y a través de nosotros, para que sea su justicia en nosotros. Así que alce su mano y ponga la otra en su corazón. Y dígale hasta el momento al Señor de que todos esos ajustes solo no lo puedes hacer. Necesitas de su ayuda. Necesita usted activar ese Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y desactivar su naturaleza pecaminosa. Tener la determinación de que todo lo que haga, todo lo que diga, incluso lo que piense, sea para gloria y honra del Padre. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros en la cruz, que derramó hasta la última gota de su sangre para redimirnos, para comprarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y hay una promesa de que si te recibimos, tú estarás con nosotros hasta el final de nuestros días. Por eso te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.